Hola, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Alfonso Atala Layún y acepté la invitación de Arturo y Jesús a participar en este proyecto de Yoica para poner en tensión y debatir algunos de los fundamentos psicoanalíticos de un proyecto que lidereo que lleva el nombre de Cuatro Tribus. Es un proyecto lúdico, entiendo que estoy como en esta serie de... Muy bien, hola Raúl, perdón, es la primera vez que transmito en vivo, pero bueno, siempre es un gusto empezar a participar de estas otras plataformas que existen. Y me gustaría comenzar como, además de agradeciendo la invitación y agradeciendo a la audiencia que le solicitaría yo participe lo más posible, porque mi interés principal, además de poder dar un grado de difusión a lo que hago, pero el más importante para mí es poder tener un debate con personas que están trabajando desde la epistemología psicoanalítica y poder debatir los fundamentos de este proyecto, porque si bien yo, pues, ¿cómo decirlo? Pues me licencié como psicólogo y luego arranqué una formación psicoanalítica que no terminé y luego arranqué una maestría psicoanalítica que no terminé y luego participé en muchos grupos de estudios psicoanalíticos, entre los cuales estaba el grupo de los miércoles, al que le mando muchos saludos, que seguramente a lo mejor alguno está viendo esto, a lo mejor no, pero bueno, fui un fanático de la obra de Freud y aprendí lo suficiente para entender la obra de Lacan. No obstante, no continué ese trabajo en términos teóricos, ¿no? Y eso es importante decirlo porque es justo lo que quisiera yo hoy, ¿no? Poner en tensión, compartir con ustedes estos fundamentos y que haya un debate. Después yo sí terminé una maestría en antropología y actualmente me estoy doctorando en economía política. Y la razón por la que dejé truncas aquella formación y aquella maestría en psicoanálisis es porque yo sentí un llamado personal más intenso que aquella pasión que yo sentía por la obra psicoanalítica, por el diseño de juegos. El diseño primero de juegos de mesa y después juegos de salón y juegos de jardín y juegos sociales y, bueno, algunas cosas en las que he podido desarrollarme profesionalmente. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con este proyecto Cuatro Tribus? Pues aunque yo no tengo los títulos formales para ser un psicoanalista, pero estudié la obra con la mayor pasión que pude durante esos años. Y lo aprendido bien, pues tampoco es que se olvida, ¿no? Y cuando yo empiezo a diseñar juegos de mesa, pues no puedo deshacerme de esta epistemología psicoanalítica, ¿no? De una forma de conocer a los humanos y de ciertas particularidades que tiene el discurso psicoanalítico que no vamos a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y especialmente esas particularidades yo quise traducirlas en un juego que tuviera eso, una profundidad clínica, para quienes la quisieran ocupar, porque también no me desapego de la tradición de que los juegos tienen que ser divertidos, sobre todo, ¿no? Primero divertidos, primero entretenidos, pero luego, bueno, van cumpliendo otras funciones, ¿no? No solo de recreación, van cumpliendo funciones culturales, funciones sociales, funciones clínicas y algunas que a lo mejor son de contenido un poco más radical, pero es ahí donde yo decidí inscribirme, ¿no? Los juegos como juegos críticos, juegos que tienen que ver con la transformación social, juegos que tienen que ver con la praxis, pues de alguna forma revolucionaria desde posiciones críticas, ¿no? Pero bueno,
ya les iré contando las varias capitas que tiene este proyecto y en cada capa, bueno, cuáles son algunos de estos fundamentos psicoanalíticos que hay que debatir. Entonces, el primero es, este juego no es para 2 personas, es para 4, porque uno de mis intereses desde el comienzo era romper la relación narcisista en los juegos estratégicos. En los estratégicos puros, ¿no? Hay una cierta tradición de los juegos estratégicos puros de tablero, por ejemplo, el ajedrez, por ejemplo, el Go, por ejemplo, las damas españolas y otros, donde, puesto que no hay más que un otro, la relación que se establece es de tipo narcisista, ¿no? Y luego entonces no hay nada que negociar, no hay espacio. Bueno, habría a lo mejor fanáticos del ajedrez y del Go que sí consideran que hay un espacio simbólico que se construye a través del juego, ¿no? Porque si hay una metáfora que se está jugando entre estas 2 personas. Pero la relación entre ellos no sé si podemos determinar que haya cultura, ¿no? Que haya un orden simbólico ahí. Al revés, es una relación especular donde debo de acabar con el otro, ¿no? A lo mejor no acabar, pero la idea sí es conquistar al otro, dominar al otro, sí es ponerse por encima del otro. Solo habrá uno que quede al final de esa partida. Y entonces, el primer ejercicio que yo quise hacer en este proyecto basado en este juego es que fuera un juego para 4. Yo creí que esto era muy innovador y pues no, ya después de 11 años de estudio en esta área, pues me he dado cuenta que hay más de un juego que se propone desde esto, ¿no? Y desde ese interés de considerar que un juego para 4 o más se abre a un espacio ya simbólico pleno, ¿no? Simbólico en cuanto a que el ejercicio de la palabra empieza a tener una función muy particular que podemos, si deseamos, investigar o utilizar para fines clínicos. Antes de que me adelanten en esto de la función de la palabra, en este juego, también por eso evitar un juego de 3, porque eventualmente sería un juego que nos remitiría como pues sí, al Edipo, ¿no? Y a las coaliciones iniciales que son 2 contra 1, ¿no? Y 2 que dejan a uno por fuera y ese uno es el antagonista. Podemos decir el padre, podemos decir la madre, pero también que quería yo hacer un instrumento que más bien nos colocara en ese lugar de 4, ¿no? Uno donde ya no fuera narcisista, no fuera edípico, sino fuera una especie de lugar donde lo que pudiéramos empezar y aquí viene la palabra de por qué empezar a tensionar lo psicoanalítico, un juego donde pudiera haber proyecciones de corte, por supuesto, pulsional, pero en un espacio social, en un espacio socializado. Porque me parecía que era un área de interés que no se había explotado completamente, porque sí hay textos, sabemos desde Freud, que van incorporando el discurso psicoanalítico, la epistemología psicoanalítica al campo social, pero es un área, la verdad, en menor medida explotada, sobre todo en este caso en las economías centrales, ¿no? Que también siguen teniendo ahí una cierta dominancia sobre el control del discurso psicoanalítico. Como nota al pie, recuerdo con el doctor Jesús Ramírez discutir allí en Buenos Aires la formación de la escuela, llamábamos la escuela latinoamericana del psicoanálisis, ¿no? Porque notábamos que había un empuje muy particular entre todos los que estábamos estudiando en ese tiempo allá, en llevar el discurso psicoanalítico a un espacio social, ¿no? A un espacio que fuera también, no solo en el consultorio, no solo en la transferencia o en la contratransferencia, sino del lado del malestar en la cultura, del lado de más allá del principio del placer, ¿no? Y a lo mejor un poco como lo que hizo Fromm cuando viene a México, ¿no? Decir, híjole, hay un campo muy rico. Y nos parecía que sin duda, pues Latinoamérica es el espacio fértil para esto, ¿no? Pero habría que adherirse también a discursos decoloniales, ¿no? Donde no tenemos que quedarnos apegados al texto eurocéntrico, sino pues también trabajarlo y tensionarlo y incluso contradecir o encontrar contradicciones. Entonces, en ese sentido, pues era esto, ¿no? Construir una herramienta lúdica
basada en la teoría proyectiva y en otros varios aspectos que ahorita abordaremos, pero de alcance social, de interés social, de transformación social, donde lo que los jugadores, en este caso cuando están en un espacio clínico, digamos, los sujetos de la proyección, lo que van a proyectar son esto, ¿no? Tensiones y pulsiones sobre un conflicto social o sobre lo que genera la tensión social. Entonces ahora, bueno, ya vamos avanzando un poquito, ¿no? ¿Por qué para 4? Ahora, ¿de qué se trata el juego? El juego es de estrategia pura, quiere decir que no hay azar, pero no es... pero se rompe la pureza cuando incorporamos 4 jugadores. También esto está estudiado desde la teoría de juegos económicos, por ejemplo. Tú tienes más de 2 jugadores, se abre un espacio a la negociación y a la cooperación. Entonces, que las cosas ocurran tampoco es tan limpio como en el ajedrez o en el Go, donde la decisión individual es última sobre esta relación narcisista con el otro jugador, sino en este caso está mediada por el espacio social o por lo que se construye socialmente con los otros jugadores. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, este juego está basado en el conflicto. Es un juego, en las primeras etapas era de soldados, literalmente, tú jugabas con soldados y eras dueño de unas ciudades y lo que había que luchar era para conquistar las ciudades de los demás y apropiarte hegemónicamente, también esa era la idea, ¿no? Poner en tensión esas pulsiones hegemónicas, ¿no? O de dominación sobre los demás. Y bueno, trataba de ser explícito en ese conflicto armado, militarizado. Hoy en día sigue siendo un juego de conflicto, pero ya las imágenes han pasado de ser de soldados a como agentes un poco más simbólicos, como un puño, una estrella y una mira, cuando antes eran soldados de infantería, caballerías y artillerías, ¿no? También en ese estilito napoleónico, ¿no? De juegos de estrategia y de guerra. Donde también, bueno, pues este juego trata de adherirse también a esas tradiciones, ¿no? De los juegos de Kriegspiel, que fueron los primeros juegos de guerra diseñados para adiestrar socialmente a las academias militares. Pero en este caso no queríamos adiestrar solo por incorporar a las personas dentro del discurso de la guerra, sino mucho de lo que intentábamos era ofrecer una posición crítica. Entonces, hoy en día, con estos componentes simbólicos, el puño, la estrella y la mira, 4 jugadores tratan de conquistar a los otros 3. O sea, 4 compiten para ser el único ganador sobre la mesa. El juego permite alianzas que pueden ser temporales o incluso llegar hasta el fin del juego. O sea, terminar el juego con 2 ganadores o, en el menos de los casos, 3 ganadores, ¿no? Pero sí llega a pasar esto. Muchas veces 2 jugadores eligen no traicionarse y ser los 2 ganadores. Y esto se vale. Y es parte también de lo que queríamos proponer con este juego. Que fuera posible que hubiera más de un ganador. Aunque el narcisismo empuja, ¿no? Empuja a estos 2 jugadores a tratar de debatirse el uno en el otro y ver quién gana, quién es el único gran ganador. Y deben de tomar una serie de decisiones al estilo de otros juegos de mesa, les llaman Eurogames o europeos, donde hay como unos pasos, y entonces paso número 1, administras tus recursos, paso número 2, mueves esto, mueves lo otro, paso número 3, empiezas a tener ciertas libertades estratégicas, y 4, terminó tu turno y pasas el turno al otro jugador. Y así van dando la vuelta los 4 jugadores, y van elaborando estrategias, eso quiere decir haciendo un plan en términos pedagógicos o cognitivos, tratando de pensar a largo plazo, reflexionando juiciosamente sobre sus decisiones y con la finalidad de conquistar al otro jugador. Este también es un juego que va a tratar de evitar la lógica narcisista destructiva, como de decir, tengo que apropiarme de todo el otro, tengo que destruirlo, tengo que borrarlo del mapa como otros juegos de guerra, sino es un juego que tienes interés, es un interés político. Tú lo que tratas de hacerte es de apropiarte del turno del otro. Si lo destruyes, pues ya no te apropiaste de nada, sino lo que tratas de hacer es justo esto, ¿no? Apropiarte de
de toda la otra riqueza que el otro ha generado con su tribu, ¿no? Porque estas tribus van generando riqueza y productos y soldados, o ahora que no son soldados, pues bueno, mano de obra, ¿no? O habitantes. Y tú tratas de quedarte con ellos, no destruirlos. Tú tratas de apropiarte de lo hecho por el otro. Y el otro lo mismo, ¿no? Y como somos 4, entonces empieza esto. Empieza un juego de negociación y de grados de colaboración y de grados de competencia. No obstante, hay un fundamento que sigue siendo apegado a esta condición cognitiva. Hay que pensar a largo plazo y hay que negociar con respecto a objetivos a largo plazo. ¿Cómo justifico que el juego es proyectivo? Más allá, bueno, pedagógicamente hablando, pues hay que administrar recursos y tomar estas decisiones juiciosas y poder negociar con los demás, y eso es un área pedagógica que también está bien evaluada. Para los que tengan curiosidad, abajo puedo poner algunas referencias de anuarios internacionales o de congresos o de artículos publicados donde ustedes pueden dar mayor seguimiento a estas otras áreas, pues también, ¿no? Cognitivas. Pero pues el interés de hoy es debatir sobre lo psicoanalítico, ¿no? Entonces, ¿por qué justifico que el juego puede ser proyectivo? Si partimos del Forde y de Freud, que además pues es curioso que también, aun si Freud ya da la pauta de la proyección como un mecanismo de defensa en su texto sobre mecanismos de defensa del yo, con el Forde, pues él también utiliza esa palabra, ¿no? Él va a decir, bueno, el niño está proyectando lo que le ocurre a partir de la separación, ¿no? Y juega esto a la presencia y a la ausencia, y él está elaborando el trauma de la presencia y la ausencia, pero lo está proyectando sobre el espacio de juego. Entonces, bueno, ahí hay que tomar un pedazo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el espacio de juego puede ser un espacio proyectivo del trauma, especialmente para aquellos que trabajan en la clínica con niños, pues saben, en el juego libre, pues bueno, todo lo que está hablándose a través del juego libre, pues es el contenido traumático, o al menos parte de los fundamentos que Klein y Winnicott pues trataron de hacernos pensar, ¿no? Entonces, en este caso había que pensar cómo garantizar que este juego de mesa genera angustia. Bueno, perdón. Después de Freud, Abt y Belak se dedican a tomar la teoría proyectiva y utilizarla en los tests de evaluación, ¿no? Y me parece que ellos hacen una saludable investigación y reformulación y indagación sobre cómo funciona el mecanismo proyectivo. Y parten de estar de acuerdo con Freud que para que haya proyección tiene que haber angustia, para que el sujeto vuelque sobre esa angustia. En el caso de las pruebas proyectivas que son en hoja de papel, pues bueno, la hoja de papel genera angustia. En los test desiderativos, bueno, la idea de si no fueras persona, no estás vivo y fueras un animal, ¿qué serías? ¿Qué cosa serías? Y entonces la angustia de muerte como participando de la gente que dispara la proyección de las personas, ¿no? O en las láminas del TAT, del TRO, pues también, ¿no? Uno parte de que la angustia es lo que está mecanizando la defensa del yo y por eso hay proyección. Entonces, aunque el juego era de conflicto y uno podría limitarse a que el conflicto ya era suficiente causa de angustia, que lo es, hemos visto que lo es, pero habría que garantizarla para poder afirmar de alguna forma que los grados de proyección que estuviéramos viendo estaban asociados al grado de angustia al que exponemos a los jugadores. O en este caso, llamémosles sujetos, ¿no? Cuando ellos están participando en un espacio clínico. Y entonces, bueno, yo me dije, bueno, están los soldaditos, está todo este discurso del malestar en la cultura, o esta posición de guerra, de destrucción, aunque no hay destrucción, pero bueno, hay los soldados, pues eso es lo que implican, ¿no? Pero ¿cómo apretarla para garantizar que nadie se escapa de esto, ¿no? O que no puede ser, ¿cómo decirlo? No manipulado, pero digamos como mediado por nuevos juegos de guerra, donde hay mucha más angustia, nuevos juegos de zombies, donde hay mucha más angustia, pero que pudiéramos garantizar que seguían generando angustia en las personas. Bueno, yo partí de dos fundamentos. Uno, la escasez, y el otro, la vulnerabilidad. Entonces, es un juego donde
la sensación que tienes es de que no hay suficientes recursos para los cuatro, de que los espacios se empiezan a acabar y de que cualquiera está muy cerca y te pueden hacer daño y que nunca alcanzas la seguridad que tú esperarías para poder decir, ay, bueno, ya estoy tranquilo en mi juego, ¿no? Ya no siento angustia, sino al revés, todo el tiempo estás sintiendo que el otro tiene más que tú, que no hay suficiente para ti, que los demás están jugando mejor que tú. Ridiculizo un poco estas voces porque esto es lo que le ocurre a los jugadores. Ellos siempre van sintiendo que el otro tiene más, porque, y ya lo iremos hablando cuando hablemos de la capa no solo clínica, pero en la clínica social o de esta transformación social, el juego trata también de ser crítico en este aspecto, ¿no? Porque se instala en estos factores del discurso dominante. El discurso dominante es tú no tienes suficiente, lo que dice la publicidad, y todos nos quieren hacer daño, ¿no? El discurso del terror, el discurso del terrorismo, el discurso de la vulnerabilidad, pero como una forma de manipulación social. Y me parecía que también hay cosas que hay que poder superar, ¿no? Pero el juego juega con ellas, o como una forma de garantizar que haya angustia. Entonces hay este perpetuo sentimiento de escasez y vulnerabilidad que incluso conforme avanzan los turnos se va incrementando. Hay menos escasez y menos vulnerabilidad en los primeros turnos y mucha más hacia el último, ¿no? Me permito pensar que ha funcionado en estos 11 años, ¿no? Nuestro primer grupo de estudio hace 11 años eran los 16 peores alumnos de una escuela preparatoria, con los que nadie quería trabajar, con los que todo el mundo pensaba que se iban a dar de baja, no iban a terminar la preparatoria. Y bueno, fue como empecé yo a tratar de validar esto. Y sí podías ver a jóvenes, digamos, mayormente saludables, aunque no fueran eficaces en la escuela, pero no tenían tampoco limitaciones cognitivas. Conforme el juego incrementaba la tensión, se empezaban a proyectar malestares propios de cada una de sus individualidades. Esto también es interesante, ¿no? La proyección, una vez más, tampoco era generalizada, no es que todos proyectan lo mismo, es que cada quien proyecta cómo es su relación frente al conflicto, frente a la escasez, frente a la vulnerabilidad y cómo tratan de resolverlo. Entonces los alumnos tramposos hacían trampa, los alumnos manipuladores trataban de manipular, los alumnos que se sabotean a sí mismos saboteaban el juego y la experiencia para todos. Entonces era muy interesante poder ver que la historia académica de estos alumnos coincidía con lo que estaban ellos proyectando, ¿no? Y ahí viene el siguiente espacio de interés, porque una vez que podemos considerar, ahí sí ya depende de lo que debatamos hoy, pero considerar que las personas que están jugando están proyectándose, que no proyectan toda su persona, porque no es una hoja en blanco, sino están proyectando condiciones que nosotros estamos poniéndoles, ¿no? Condiciones que tienen que ver con el conflicto, con la escasez, con la vulnerabilidad. Porque sin duda si les ponemos el juego de Doña Blanca, pues tal vez por la estructura misma del juego proyectarían su relación con Doña Blanca y con los jicotillos, por decir un juego que podría ser de interés en cuanto a lo que revela simbólicamente en el psicoanálisis, ¿no? Un jicotillo es un abejorro, ¿no?, que está persiguiendo a Doña Blanca. Y bueno, juegos moralistas de principios de siglo, ¿no? Pero bueno, ahí se proyectan otras cosas, ¿no? Porque la estructura misma limita en un grado la proyección. También hay que ser sensatos en esto. La persona no está proyectando libremente, no está asociando libremente, está asociando a partir de una condición que nosotros artificialmente construimos para esta persona. Ahora bien, ¿qué sigue? Ellos proyectan, o partimos de que lo hacen, y entonces el proyecto cree que en términos ideales siempre hay un monitor de juego. Tiene que ser una persona que entienda lo que está pasando y cuáles son los fines últimos de este proyecto social. Porque al estilo de otros juegos, hoy no es el día donde hablaremos de esto, pero bueno, si un día quieren, o mejor lo dejo ahí para los más curiosos, investiguen la historia del Monopoly, la verdadera historia, y descubrirán que es un juego crítico, que a lo que apelaba era a la
¿cómo decir?, a la denuncia de la ley de la tendencia de acumulación. A lo que partía era decir que la recaudación a partir, o los impuestos a partir la recaudación tributaria a partir del consumo era ineficiente y sigue siendo ineficiente, que los estados terminarían siendo gobernados por el poder financiero, que es el que estaría subsidiando lo que ellos no logran recaudar, que la forma de garantizar paz y equidad social era a través de tributar la cantidad de tierra. Bueno, un juego magistral, pero bueno, ya será de otro tema. Pero bueno, ¿qué le pasó a ese juego? Pues es pervertido porque no hay un monitor que te enseñe a jugar esto, ¿no? Entonces, cuando se promueve como una forma de capacitarse en el capitalismo, pues las personas creen que el juego de lo que trata es de que tú te vuelvas un cerdito acumulador y que tú desplaces a todos los demás, cuando la intención del juego era justo la otra. Y lo mismo aquí, es un juego que trata de tensionar los discursos del malestar y de la angustia, pero no para que las personas se queden enajenadas en este discurso, sino al revés. Y a lo que se trata es de que las personas puedan, a través de contactar con su angustia, de contactar con la escasez, de contactar con la vulnerabilidad, que puedan ser agentes más responsables de esto, ¿no? Menos manipulables, si lo queremos pensar así, o que puedan tener una posición política o una posición más crítica frente a esto. Y entonces este monitor, si además tiene la sensibilidad clínica, es capaz de ir registrando a través de una hoja de observación cuáles son las proyecciones comunes. ¿Cómo podemos determinar cuáles son las proyecciones comunes de las personas? Bueno, son en dos escalas, podemos decir. Una es en la toma de decisiones, al estilo de lo que para otros clínicos se llaman inhibiciones en el desarrollo por efecto de los traumas. Las personas no tenemos una cognición perfecta, pero nuestra mayor cantidad de traumas también van interfiriendo con la capacidad de pensar saludablemente, ¿no? O de sublimar, o ahí ya distintas escuelas del psicoanálisis, bueno, propondrán soluciones distintas a esto, ¿no? Pero es claro que una mayor cantidad de traumas impiden que la persona piense con mayor libertad, ¿no? Sino se queda atrapado, ¿no? Hay inhibiciones en el desarrollo. Y entonces las personas empiezan a tener decisiones ineficientes. Su angustia los lleva a proyectarse en forma de errores cognitivos, si lo queremos ver en una forma ahí como medio pedagógica, ¿no? Y si el monitor va registrando cuál es ese estilo, por ejemplo, hay personas que fallan porque despilfarran sus recursos. Hay personas que fallan porque los acumulan demasiado y no los ocupan. Hay personas que fallan porque son muy agresivos. Hay personas que fallan porque son muy defensivos, ¿no? Y la falla se repite. Perdón, algo que no dije, el juego se administra en forma de talleres, porque lo que tú la primera vez puedas registrar, pues realmente es si la persona entendió o no entendió o así, ¿no? Pero conforme van jugando más veces, tú sabes que ya saben jugar, que los errores que tú ves ya son resultado de la proyección, de cómo la persona se relaciona con su angustia y con el conflicto. Y entonces, si tú tomas este grado de error cognitivo y tratas de traducirlo simbólicamente a algo de lo que esta persona experimenta en su vida, pues tú también puedes empezar a generar intervenciones, que esto es lo otro de lo que yo quería platicar, ¿no? Empiezas a intervenir sobre la persona. Le dices, oye, ¿te das cuenta que tú siempre fallas en esta forma? Y la persona, pues, de inicio se sorprende, y sobre todo se sorprende si tú le dices, ¿y en tu vida te pasa esto? ¿Te pasa que acumulas demasiado y se van las oportunidades y ya no sirvió de nada? ¿O te pasa que peleas con todos y luego te dejan solo y no te sale el plan como tú querías? ¿O te pasa que al final de la quincena no tienes suficiente dinero para completar y sigues apretado y siempre endeudado, ¿no? Las personas se sorprenden, no entienden cómo en un jueguito de guerra, por decir así, la carátula, ¿no? O en un jueguito de conflicto, ellos están ahí proyectando sus problemáticas personales y sus traumas, ¿no? El juego como tal, ahora, bueno, hacia el cierre del día de hoy les hablaré algunas de las aplicaciones que ya han llevado a entrevistas personales, ¿no? O casos ya muy particulares. Pero insisto en esto, es un juego que trata de apropiarse más de un espacio social, ¿no? O de intervenir en lo social con fundamentos psicoanalíticos.
Entonces, bueno, proyectamos a través de lo que actuamos en este juego, ¿no? Y sobre todo de lo que actuamos ineficientemente, de la forma en la que nos estamos equivocando y por eso no ganamos. El otro nivel donde proyectamos es esto, ¿no? La palabra, cómo hablamos, con qué palabras inundamos el espacio de juego. Y es muy claro que las fijaciones orales, anales, fálicas, o también, ¿no? También hay espacio para la negociación adulta, ¿no? O menos, con menos grado de fijación, pero es evidente a través del discurso de los jugadores y de cómo ellos van trenzando la realidad del juego con la realidad discursiva que ellos van tratando de llevar. Van proyectando también, ¿no? Y van proyectando sus miedos sobre lo que pudiera pasar o lo que unos dicen, otros dicen, o unos hacen y otros hacen. Entonces, para un monitor se vuelve un espacio muy enriquecido de interacción entre estos cuatro, ¿no? Porque aunque la relación con los otros tres es ¿cómo decir? Afecta de alguna forma la muestra, o sea, es decir, no es tan puro como decir, está el sujeto frente a su hoja de papel dibujando su árbol, o está el sujeto frente a la mancha de Rorschach dando una descripción de qué es lo que ve. No es tan puro en ese sentido, sino la dimensión social hace que haya otros factores en juego. Pero el sujeto no puede desdecirse de sí mismo, ¿no? Va al juego encueradito, porque además no puede llevar ninguna de sus carátulas sociales. A la hora que empieza a jugar, no importa, porque lo hemos hecho, ¿no? No importa si es alguien que proviene de un estrato económico muy alto y ha tenido muchas oportunidades de vida o experienciales, frente a alguien que viene de un espacio rural, con compromisos económicos muy grandes, con menos oportunidades, y se encuentran en un tablero. Pero en el tablero, pues es interesante más bien cómo van desplegando sus traumas, ¿no? Porque llegan encueraditos, no es que ahí haya uno que tiene más que el otro en sí en el juego, pero van proyectando inevitablemente sus propias tragedias personales, ¿no? Y entonces para el monitor se vuelve un espacio muy rico de observación y luego de intervención. Y la intervención sí con la finalidad de generar cambio en las conductas. Y entonces si recuperamos ese ejemplo que les dije de estos 16 peores alumnos, pues ahí empezamos a considerar que el proyecto tenía un grado de validez, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque hubo alumnos que no pertenecían a este taller que reprobaron la preparatoria y no acabaron. Y de estos 16 alumnos, los 16 terminaron la preparatoria. Entonces ellos jugaron durante 16 sesiones y en esas 16 sesiones trabajábamos en este estilo pedagógico de poder organizar su pensamiento, pero también en este sentido clínico de ver qué están proyectando, ¿no? Y poder intervenir finamente sobre los componentes que habíamos visto que podíamos ya argumentar que eran de la historia del sujeto porque los venía repitiendo y repitiendo y repitiendo, viene dando vuelta a su trauma, ¿no? Como diría la teoría, ¿no? Va a repetir su trauma cada jugada, no cada jugada, pero cada partida, no importa si le pone las mismas personas u otras, va a repetir sus traumas, ¿no? Y sus estilos personales. Y entonces podías empezar a cambiar, podías intervenir, pero además adentro del juego la persona puede intentar cambiar, ¿no? Puede intentar hacer algo distinto, que también en términos neurológicos y pedagógicos, pues se vuelve útil. Cosa que no siempre podemos hacer en el consultorio, al menos no en el consultorio con adultos, ¿no? Donde todo está mayormente mediado por la palabra y hasta que no vas viendo o escuchando esos cambios en el discurso del paciente no puedes dar cuenta clara si la intervención clínica va teniendo el efecto que quieres. En la clínica con niños y con juegos, pues sí puedes a lo mejor intervenir más duramente sobre el juego y a la siguiente sesión de juego poder manipular un poco más o vislumbrar en qué grados hay cambios, ¿no? O empujar o intervenir más fuertemente para que haya cambios en la línea de cura que cada analista se haya planteado, ¿no? Entonces, recapitulando,
pues bueno, hay esta función de la angustia como fundamental, hay esta teoría de la proyección como estructurando el proyecto. Y el siguiente nivel tiene que ver con esta, pues, ¿cómo decir? Esto de llevar a lo social el discurso psicoanalítico, ¿no? Y entonces, abramos el debate, ¿no? A mí me parece, desde el diseño, o bueno, yo diseñé este juego y este proyecto, perdón, también por eso me invitaron a hablar, no sé si lo dije que lo lidereaba, pero bueno, yo diseñé como algunas de estas etapas. Me parecía que la forma correcta de intervenir sobre el tejido social en México, yo soy mexicano y mi praxis política y personal y clínica la hago aquí, era a través de enfrentar al sujeto de juego, al espacio de violencia en el que ya vivimos, no para enajenarlo más, sino como camino de salida. Creo que aquí hay una muy válida crítica desde las personas que trabajan con juegos de paz y juegos de cooperación, y sí creo que es válida la crítica de que a una persona tú le tienes que enseñar a través del juego de paz a tener una vida de paz, ¿no? Tú le tienes que enseñar a unas personas a través del juego colaborativo a poder colaborar. Sí, creo que eso es verdad. Pero en términos clínicos, en términos psicodinámicos o psicoanalíticos, partimos de la idea de que si no enfrentamos a la persona al trauma, o no le vamos tratando de hacer ver el fundamento propio de su trauma, la persona no va a poder cambiar aunque tú le adereces las otras opciones. Yo creo que es un debate abierto, pero yo decidí adherirme a lo que entendía del psicoanálisis, ¿no? Y entonces es un juego que trata de exponer a las personas eso, a una angustia, a la violencia, al malestar en la cultura. El juego se llama 4 tribus porque cada tribu como que colorea a los agentes políticos que yo determiné, agentes políticos y económicos de la modernidad a nuestros hechos, es decir, dentro de lo que como totalidad entendemos como capitalismo. Y entonces una tribu pues tenía que ver con el capital nacional, o el capital productivo. Otra tribu tenía que ver con la revolución, un malestar en la cultura, las personas no quieren adherirse, o hay lucha de clase y no quieren ser explotados y entonces escapan o tratan de enfrentarse a esta tribu del capital que los trata de subsumir, ¿no? Trata de explotarlos. Otra tribu que tiene que ver con la guerra y la economía de guerra y la destrucción como una forma de, hoy en día, de generación de recursos para un grupo a través de destruir a otro. Y la cuarta tribu, el crimen organizado, otro malestar en la cultura. Hay y se validadas críticas que dicen que yo no debería de poner a jugar a los jóvenes un juego donde hay explícitamente, o el joven puede jugar a hacer el crimen organizado, juega a hacer la revolución, y todos deberían de jugar solo a ser capitalistas, ¿no? Como en el Monopoly, o que eso sería lo correcto. O solo jugar a ser soldados, como otros juegos de estrategia. Pero yo no participo de esa idea porque me parece que los jóvenes de este país prenden la tele y eso es lo que están viendo, o prenden los videojuegos y a eso están jugando. Sino más bien había que darle un carisma histórico y había que partir de la idea de que el crimen organizado ha existido. Siempre, desde que hay capital, ha existido formas de crimen organizado y lo podemos pensar desde piratas, holandeses e ingleses que querían apropiarse del capitalismo español, que bueno, era incipiente, ¿no? Pero de estas colonias a las cuales les extraían las riquezas y bueno, había que hacer formas de crimen organizado para apropiarse de esto, ¿no? Hasta nuestros días y en nuestro país, ¿no? Donde el crimen y la violencia han tomado un tinte mucho más amplio del que yo calculé hace 11 años, ¿no? Cuando yo empecé este proyecto hace 11 años, pues las cosas no eran como son. También hay que poder considerar que se han acentuado, al menos en estas latitudes, la violencia y la fuerza del crimen organizado. Y entonces a mí me parece que es importante que los jóvenes entiendan
al crimen organizado como una agencia política y económica. Es decir, no es que ellos son malos per se. Podemos pensar clínicamente que son perversos porque pueden ejercer una violencia que no ejercen algunos capitalistas, ¿no? Pero bueno, habrá otros banqueros que también ven al humano como un rebaño y como un objeto y como una forma únicamente de acumulación, y solo lo ven como también, ¿no? No hay una relación empática con el otro. Como habrá personas que trabajan en el crimen organizado que tienen grados de empatía y que a lo mejor podríamos pensar que son en una medida neuróticos, atrapados en dinámicas sociales. O jóvenes que juegan a hacer la revolución. Bueno, pues también se vale, ¿no? Se vale entender por qué hubo momentos en la historia. Hoy en día en este país no hay una revolución armada firmemente contra el gobierno, pues no. Pero entender por qué hay comunidades autónomas, entender por qué hay espacios donde el Estado no es quien gobierna, ¿no? Y el capitalismo no es la única forma de relación social entre las personas, ¿no? No es la única forma imperante en los mecanismos productivos. Y me parece importante que los jóvenes jueguen a esto, ¿no? Y que a través de entender que es más bien una agencia, ¿no? Es decir, el crimen juega a ganar, y el gobierno juega a ganar, y la revolución juega a ganar, y la guerra juega a ganar. Los que están vendiendo armamento juegan a ganar, juegan a que haya más guerra, no juegan a que haya menos. La crítica es que ellos se quedarían inmersos en esto, pero no, la idea de que haya un monitor es justo esa, ¿no? Que además de poder capturar las proyecciones, también pueda hacer estas posiciones críticas, ¿no? Y que les pueda hacer pensar, bueno, ¿cuál es el mejor mundo, ¿no? El mejor mundo es este, donde solo estamos luchando y compitiendo, o hay, y ahí sí, ¿no? Un mundo de colaboración y de paz donde podemos acceder a un mejor horizonte. Yo parto de este juego de violencia porque sí me parece que hay dos pulsiones. Sí creo que el ser humano está atravesado, sí, por la libido, pero también hay esta pulsión de muerte que es propia de nuestra especie. Sí lo creo. No, hasta donde lo puedo, bueno, pues es una decisión personal, ¿no? Pero creo que un ser humano responsable se responsabiliza sobre su pulsión de muerte. No es que la actúa pues como así, como en un grado mayor de inconsciencia, ¿no? Sino me parece que es importante que las personas la experimenten, la toquen, la lleven, la jueguen, se enmascaren con ella, ¿no? Para también poder ser críticos frente a esto, ¿no? ¿Y qué hacemos con nuestra pulsión de muerte ya en un espacio social? ¿Qué hacemos con nuestra pulsión de muerte en el mundo de allá afuera, ¿no? Porque en el juego, pues fue proyectar a través de ella, pero bueno, allá afuera podemos quedarnos igual o podemos buscar espacios de transformación social. Entonces, bueno, pues me adhería, ¿no? a esa posición de que hay dos pulsiones y que trabajar con la pulsión de muerte es algo fundamental en la clínica, ¿no? No solo con las inscripciones libidinales, que es importante, pero a mí, para lo que este país necesitaba hace 11 años cuando diseñé esto, y creo que todavía más hoy en día, pues es trabajar con su pulsión de muerte y entender cómo su angustia pues encuentra camino en la pulsión de muerte. Y luego, en el espacio social, si nuestra realidad dominante es el de la violencia, pues encuentra un campo fértil, ¿no? Y se justifica a sí misma y empieza a creer que no hay otro mundo más que el de matarnos los unos a los otros. Pero me parece que hay que construir posiciones críticas, pero yo la construyo a partir ¿cómo se llama? Hacer que los sujetos se metan en este mundo de la pulsión de muerte, para que también sientan un poco de repudio, ¿no? Se asquen, se saturen de esto, y ellos quieran también empezar a considerar otros mundos posibles allá afuera. Estoy checando mis notitas para ver si algo más me falta. Si entre las personas que están escuchando esto hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues también sería un buen momento. Nos quedan 15 minutos.
Eh, entonces, si hay alguien que quiera saber un poquito más, y si no, bueno, pues ya les cuento hacia el cierre qué otras cosas hemos hecho. Ok. Eh, ¿A dónde más hemos aplicado este proyecto basado en estos fundamentos psicoanalíticos? Bueno, además de espacios educativos, también en espacios digamos, de entrenamiento para adultos, sobre todo con gerentes que tienen que tomar decisiones y análisis de riesgos. Y los fundamentos se sostienen, ¿no? El gerente, aunque es un adulto y aunque tiene una capacitación formal, pues también se equivoca de acuerdo a sus propios traumas y se equivoca recurrentemente de acuerdo a su estilo personal. Y cuando le haces la intervención, pues siente también el poder de eso, ¿no? De cómo supo y cómo proyecté y cómo puede entender que esto me pasa y que me pasa en mi vida, ¿no? Y que me pasa frente al conflicto. Y los resultados de los entrenamientos gerenciales también han sido, bueno, valiosos o muy agradables en otros casos. Pero tal vez el área de mayor profundidad donde hemos trabajado es en el ambiente penitenciario, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos talleres en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes en la ciudad de Puebla, sería como el penal juvenil, y con la población que sufre la privación de la libertad por haber cometido un delito antes de bueno, estar acusados de haber cometido un delito antes de los 18 años. Y bueno, entonces pensemos un juego proyectivo, basado o que hace explícita la pulsión de muerte, o trata de trabajar a través de la angustia en un espacio de conflicto y pulsión de muerte y de malestar en la cultura, con jóvenes que, bueno, la hicieron patente en la totalidad de su vida hasta perder la libertad. Y ahí, como primer hallazgo de interés, yo partía de la idea de que ellos iban a proyectar más, que íbamos a tener más conductas antisociales evidenciadas en el juego. Y al revés, al parecer, ellos provienen de entornos que generan, bueno, ya resulta obvio, ¿no? Ya que uno lo mastica, no encuentras esa evidencia y dices, ¿qué está pasando? Uno lo que descubre es ellos provienen de entornos que generan mucha más angustia de lo que puede generar un juego de mesa. Es decir, los gerentes, los alumnitos con neurosis juveniles, proyectaban mucho más sus patologías, como decir, acomodadas o de las clases acomodadas, que los jóvenes que habían vivido la angustia, ¿no? Como una forma de vida. Y entonces las proyecciones eran mucho más sutiles, mucho menos obvias, mucho menos vulgarizadas, mucho menos explícitas, más veladas. Había que estar más atento a ver cómo ellos estaban o qué estaban ellos proyectando. Cuando yo llego por primera vez a este proyecto, había muchísimas dudas, ¿no? Yo llego por una beca del antiguo Consejo Estatal para la Cultura y las Artes para trabajar pedagógicamente con alumnos en privación de libertad, pero el director de Sentencias y Medidas quiere saber más qué estamos haciendo al respecto. Yo le cuento qué más podemos hacer, le encanta y me dice, va. Él me dice, no te creo, pero a ver si es cierto, ¿no? Y entonces pone a una serie de expertos a aprender y a juzgar si de verdad esto tenía sentido, ¿no? Y entonces teníamos técnicos del centro de internamiento, técnicos de sentencias y medidas, cuando digo técnicos, pero todos licenciados en psicología, en sociología, en criminología, que iban a tratar de ver si era verdad que los jóvenes internados proyectaban. ¿Qué queríamos ver si proyectaban? Pues justo eso, ¿no? Si su historia criminodinámica seguía presente o si el tratamiento de readaptación social estaba teniendo efecto en ellos. Y bueno, fue muy interesante ver que otros, que ya no era yo, ¿no? Empezaban a generar observaciones e intervenciones sobre esto, ¿no? Y entonces había personas que sí, las razones por las que habían sido internados, digamos, las conductas que los llevaron a perder la libertad, seguían manifestándose proyectivamente a través del juego. Y entonces la joven que estaba internada por secuestro, porque el novio la convenció de cuidar al que él había secuestrado, pero ella era la cuidadora, que cuando llega la policía, pues claro,
a ella la prenden porque liberan a la víctima, pero ella es cómplice, ¿no? Y parte. Y a la hora que está jugando en este juego de 4, pues, ¿qué creen? Pues hay otro varón que le vende un plan y le dice que se asocien y que hagan algo contra otra persona. Ella le entra al plan y luego la traicionan. Y de inicio ella se enoja mucho con este varón y repudia la traición, pero a ella le haces la intervención, ¿no? Y le dices, tú estás haciendo lo mismo que te trajo acá. ¿Qué haces tú confiando en el plan de otro? Tú deberías de ser tu propio plan de cómo resolver esto, ¿no? Y bueno, la joven se queda fría, pero es el momento de cambio. Es el momento donde alguien te enfrenta así a cómo te estás relacionando con tu propia historia, con tus propias angustias, con lo que no estás resolviendo, y te dice, resuélvelo, porque eres tú el que no lo está haciendo, ¿no? Y la persona no se puede quitar, porque ya proyectó, y entonces no se puede quitar de la intervención. Y entonces empiezas a generar cambio, ¿no? Empiezas a generar estas reflexiones profundas. El artículo de investigación sobre esto, ustedes lo pueden encontrar. Bueno, abajo ya les pondré algunas notas en el chat y en el Facebook. Pero lo pueden encontrar en los libros de Google, en Google Books, ¿no? Porque se publicó en el anuario más importante de investigación de juegos y simulación a nivel mundial, y somos el capítulo 1. Entonces, los mexicanos, hace un año pusimos la nota en este anuario y fuimos el capítulo 1 de esto, ¿no? Porque ahí sí, en ningún lugar del mundo están trabajando con el juego como herramienta proyectiva criminológica, ¿no? Sí hay juegos de intervención en ambientes penales, pero no criminodinámicas, ¿no? Y bueno, esto fue una grata satisfacción. Y bueno, para ustedes con los que estoy trabajando hoy, pues bueno, en una medida gracias al discurso psicoanalítico, ¿no? Porque es el que sostiene que esto pueda ser considerado una herramienta proyectiva y ser considerado que las personas vuelcan sobre el espacio de juego, porque hay estos componentes que generan angustia y la teoría de la función de la angustia, las dos pulsiones, y bueno, pues son algunas de las cosas que me permito compartir con ustedes el día de hoy. Al cierre también, como otro espacio de interés, juegan 4 personas en un tablero, pero luego unes tableros y juegan hasta 16 personas. No juegan como 16 individuos aislados, hacen 4 equipos, y entonces cada equipo trata de competirle al otro, ¿no? Y entonces también empezamos a tener ya una dimensión cultural, ¿no? De qué está pasando y cómo se hacen equipos y cómo se hace ciudadanía y cómo se hace política y cómo nos descomponemos a partir del uso de la palabra. La primera vez que corrí estos experimentos, las personas se agredían en lo verbal, se gritaban muchísimo, se destruía el juego, ¿no? Las personas no podían sostener la angustia más tiempo ni la competencia más tiempo. Y ya cuando eran 16 en equipos, bueno, era la pulsión de muerte a todo lo que daba. Para poder seguir haciendo torneos, inventé la regla de que ya no se podían hablar entre ellos, ¿no? Y tenían que hacerlo a través de un diplomático. Y bueno, en términos pedagógicos ha sido más útil. En términos clínicos, pues sueño con que un día las 16 personas, aunque no se conozcan, puedan llegar a jugar sin tener que vomitar sobre el espacio de juego tanto malestar, ¿no? Tanto dolor y tanta pulsión de muerte. Y que puedan tolerar la angustia a un grado tal que lleven el juego a un final, ¿no? Aunque sea de competencia, aunque sea de conflicto, pero lo puedan llevar a un final, no que lo destruyan antes de esto, ¿no? Porque esto es lo que había pasado, ¿no? Lo destruían, había gritos, aventaban las fichas, y en un grupo de adultos, todos con licenciaturas o maestrías, y lo mismo pasó en un grupo de jóvenes de secundarias y prepas. Es decir, pues había un grado ahí, pues no puedo decir confiable, porque tampoco hemos puesto a jugar a tantas personas, pero había un grado de validez que parecía interesante. Ya estamos ahí a punto de acabar. No sé si hay alguna pregunta ahora sí al cierre o al final. Déjenme checar aquí. ¿Se han unido alguien más o alguna cosa? Si no, yo aquí me voy a permitir ponerles
el sitio a través del cual hemos como cobijado varios proyectos de juegos críticos, juegos de transformación social. A ver, que les publique el sitio. Ahí está, dinamita.cc. También ahí adentro de esa página hay una página de contacto y ahí pueden escribirme si hubiera interés o dudas posteriores. Y para saber más sobre este juego de 4 tribus, ¿no? Ustedes pueden poner en 4 tribus. Si ustedes googlean 4 tribus Reintegration Treatment, ustedes van a encontrar el libro de Google, ahí está publicado, lo publica Springer, que es una editorial internacional pues muy reconocida, muy importante, y nosotros este trabajo además lo validamos con colegas de la International Simulation and Gaming Association en Australia. La internacional opera en todo el mundo, ¿no? Pero ese congreso ocurrió en Melbourne y bueno, también fue muy aplaudido porque, pues uno, también esperan que los latinoamericanos consumamos lo que ellos están diseñando, pero cuando ven un proyecto sólido en lo teórico y en lo práctico, pues ellos también no les queda otra opción más que pues también reconocer que hacemos cosas importantes en Latinoamérica, ¿no? Lo mismo si ustedes googlean eso de 4 tribus, van a encontrar un sitio de 4tribus.com, pero no, pues es que tenía otro y luego hubo problemas con ese administrador y luego quedó una cosa horrible, entonces ahorita está un poco fuera de servicio. Pero ustedes pueden encontrar muchos artículos, notas de periódico, notas en la jornada, hay una abundante bibliografía al respecto, o incluso dentro de Dinamita, ustedes van a encontrar, lo estoy poniendo, a ver, déjenme les pongo el link mejor, lo encuentro acá, no lo tenía preparado, perdón. Pero si ustedes ingresan a Dinamita y luego ingresan a la biblioteca, adentro de la biblioteca van a encontrar una carpeta que se llama 4 tribus, y adentro de esta carpeta ahí está. Adentro de la carpeta de 4 tribus ustedes pueden encontrar muchos materiales, ¿no? Hay un libro, hay guías de entrevista, guías de evaluación, manuales de observación y también los fundamentos filosóficos, ¿no? Que era un poquito lo que yo quería hoy tratar de tensionar en compañía de ustedes, ¿no? Porque eso sí es un área que no he podido yo debatir con otros colegas, ¿no? Los fundamentos psicoanalíticos que sostienen el proyecto. Entonces, pues a 2 minutos antes de que cumplamos la hora, pues no sé si haya alguien que tenga alguna duda posterior. Aquí no me aparecen dudas posteriores, a ver. No estoy entendiendo. A ver si aquí lo logro. Porque dice que hay comentarios, pero no sé si yo tenga alguna duda posterior. No, miren, ya esto fue muy confuso, perdón. Pero bueno, asumo que, bueno, Rosa María Curiel se ha unido ahorita, pero pues ya nos vamos, Rosa María. Pues les agradezco a todos los que se chutaron esta hora de conversación. Les agradezco mucho de nuevo a Arturo y a Jesús la invitación de participar. Si no se animaron a través de este chat o de este chatbox en la transmisión en vivo, pero tienen ganas de escribir, pues a través de ese contacto en Dinamita, pues es posible que conversemos o debatamos más, ¿no? Y bueno, si esto es lo último, pues les agradezco muchísimo
Déjenme nada más checo en mi teléfono si Arturo, que es quien nos invita, tiene algo más que decir. No, ahí estamos listos. Entonces, bueno, les agradezco, les deseo bueno, ahorita transmitimos en vivo en la noche, pero bueno, que estén muy bien todos y bueno, pues les agradezco. Feliz noche. Chao.